Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos una vez más al Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como cada semana tengo la suerte de compartir estos momentos con Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, hoy un poquito menos internacional porque estoy en Buenos Aires después de haberme comido un par de bifes de chorizo. Muy bien, me alegro mucho. Muy argentino. Te sentí una cuota de argentinidad tenés. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué encontraste? ¿Tu primer shock de la llegada a Argentina? Frío. Frío. Mucho frío. Vengo de haber estado en Francia, donde la temperatura con la que yo me fui era de 38 grados. No, claro. Los últimos 3-4 días. Claro. Y llegué y es un frío bárbaro y aparte el sol se pone temprano y bueno, lo de invierno. Pero igual estoy muy contento. Acá tengo mucha gente querida y más que todo, te dije, el bife de chorizo que me acompaña todos los días al almuerzo. Está muy bien, me alegro mucho que estés acá con nosotros. Bueno, escúchame, la semana pasada estabas en Francia y en el cierre de la conversación te pregunté con respecto a la relación entre franceses e ingleses, pensando, ¿no?, en esta cosa de argentinos chilenos, argentinos uruguayos, argentinos brasileros. Y es un tema que me interesa mucho porque por un lado Inglaterra es como en cierta forma la cuna de la civilización, historia, democracia, pero al mismo tiempo estamos empezando a ver episodios donde en cierta forma hay como una situación muy compleja a nivel social, protestas permanentes, protestas con mucha violencia y situaciones difíciles de resolver, porque una cosa es una protesta laboral, una protesta sindical, pero ya cuando hay protestas sociales y cuando hay protestas religiosas en un país de las características que están teniendo en el Reino Unido, la verdad que son súper llamativas, digamos. ¿Por dónde podemos empezar a analizar la situación del Reino Unido? A ver, primero, sí, estamos hablando del Reino Unido. Inglaterra, o yo voy a usar la palabra Inglaterra para intercambiando los dos términos, aunque no son iguales. Sí. Inglaterra tiene unas diferencias. Hablaste de Francia, ¿sí? Si queremos mirar a los dos países, Francia recién se hace democrática al final del siglo XVIII, ¿sí? En la Revolución Francesa, incluso después de la Revolución Americana. Los ingleses empiezan a democratizarse ya por ahí por el 1100, por el 1200, y termina siendo un parlamento muy temprano, en donde ya empieza a haber una democracia, donde por supuesto no todos participaban de la democracia. Las mujeres tuvieron que esperar muchos cientos de años, e incluso la gente que no tenía tierra, pero era una democracia que funcionaba, y además tenés dos filosofías muy distintas una de la otra. En Inglaterra nace lo que se llama la filosofía analítica, la filosofía que mira al objeto y no al sujeto. Yo sé que estoy entrando en un mundo muy detallado, pero para poder entender qué países son, ¿sí? En Francia y en el continente francés se mira al sujeto, ¿sí? El René Descartes diciendo pienso, luego existo, habla de sí mismo, ¿sí? Mientras que los ingleses miran analítico hacia afuera. Lo importante es el objeto, ¿sí? Lo objetivo. Y así nace una filosofía que es la filosofía de las ciencias, que nace en Inglaterra y no en Francia. Y por ese camino viaja. Y todo ese camino lleva también al colonialismo, en donde Inglaterra se queda con territorios muy importantes, mucho más que Francia. Francia tiene mucho menos éxito desde el punto de vista colonialista. Tiene una provincia en Canadá que la pierde, tiene un pedacito de Estados Unidos en Luisiana, tiene la mitad de las colonias africanas, más o menos. Inglaterra tiene la otra mitad, y en Asia no tiene nada, o Vietnam, y Inglaterra tiene la India, ¿sí? Toda la India y lo que llamamos el Raj. Estamos hablando de un país, Inglaterra, con muchísimo más alcance, y Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos y Canadá, es decir, con un país con muchísimo más alcance colonial y además con distintas políticas coloniales. Porque cuando vamos a hablar de la crisis que tiene Inglaterra hoy, tenemos que recordar que esto tiene que ver con las colonias. Mientras que en los años 50, finales de los años 50 y los años 60 se independizan todas las colonias en África. Estados Unidos se independizó en 1776 y la India en 1949, pero cuando se independizan, todas estas colonias tienen una relación con Inglaterra. Y Inglaterra tiene dos cosas que siempre hizo en todo lugar. Puso agua potable y puso un sistema judicial, un sistema de derecho legal que funcionaba muy bien y lo dejó en todos los lugares. Por eso, en la India tenés un sistema jurídico igual al inglés. En Estados Unidos también,
en Canadá, en casi toda Canadá también, y en donde Inglaterra estuvo, en Jamaica también, y el agua es potable en todos esos lugares. Es importante porque los franceses no hicieron eso. Por otro lado, los franceses hicieron una relación intelectual con sus colonias, que eran menores y eran más chicas, y el idioma, que ellos lo usaron mucho, y le dieron mucha igualdad a la gente. Los ingleses eran menos igualistas, la India era claramente, había muchas diferencias, los franceses no. Cuando los franceses se deshacen de sus colonias, las colonias quedan muy pegadas a Francia, e incluso las colonias del norte de África utilizan el franco francés en vez de su propia moneda, y luego el euro, cosa que les dio estabilidad, etc. Ahora, ¿qué pasó? Inglaterra empezó a recibir, el Reino Unido, la gente de sus excolonias. No tanto las africanas como las asiáticas, es decir, la India, Pakistán. India y Pakistán en una época eran un solo país, luego se dividieron, y con ellos empiezan a venir musulmanes. Y Inglaterra toma una posición en la cual se respeta, como no es igualista, entonces respetan mucho la cultura del otro y no exigen que el que viene se adapte a la cultura inglesa. Alcanzaba con que hablen inglés y con eso alcanzaba. Francia no. Francia, que es un país laico, en el cual la religión no puede tener ningún papel, los obligó a adaptarse a la vida local. Esto es cómo llegamos a este momento, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Me encantó este repaso. Me interesa mucho, pues yo te planteé Reino Unido, Gran Bretaña, vos haces mucho foco en Inglaterra. Antes de continuar, la situación que nosotros estamos viendo de tensión, ¿es en el Reino Unido? ¿Involucra a Escocia, a Gales, a Irlanda? ¿O es un fenómeno netamente de Inglaterra? Es especialmente inglés, pero hubo ahora parte de los desmanes ocurrieron en Belfast, en Irlanda del Norte. Escocia mucho menos. ¿Sabes lo que pasa? Que hace mucho frío y los inmigrantes en general vienen de países cálidos. Y no es una broma, lo digo en serio. Claro. Y no van. No se van a Escocia, que es un frío bárbaro y llueve todo el día, ¿sí? En Gales sí, en Gales un poco más. Pero Escocia, viste, está medio salida. Te voy a contar algo interesante, curioso, que no tiene que ver con Inglaterra. En Noruega, los noruegos trajeron somalíes, muchos somalíes. Y los somalíes se volvieron a Somalia, ¿eh? Mirá que vivían muy bien en Noruega, tenían todo, les habían dado casas, les habían dado educación y todo. Pero hacía tanto frío que los tipos se volvieron. Claro, que no lo resistieron. Así que, mira. Sí, no tanto frío como hace en Buenos Aires, pero en Noruega hace mucho frío. Claro, no, es interesante esto que planteas, porque llegan hasta Inglaterra, no van más hacia el norte por una cuestión pura y exclusivamente del clima. No se bancan el frío y hasta Inglaterra, digamos, se bancan la lluvia que puede llegar a haber en Inglaterra, pero no el frío que puede llegar a haber un poquito más al norte. Y las protestas, ¿tienen el mismo punto de partida o cada protesta tiene una justificación distinta? No, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué hay protestas? ¿Dónde empieza todo? Inglaterra adoptó una posición muy distinta a la de Francia, porque es bueno compararla con Francia, muy distinta a la de Francia en cuanto a los inmigrantes. Primero, los inmigrantes que llegaban ilegalmente a Inglaterra los acogían igual. Los inmigrantes que llegaban a Francia, como los sueldos en Inglaterra son más altos, se iban a Inglaterra, muchos de ellos. De hecho, muchos de los botes que llegaban con inmigrantes a Inglaterra venían de Francia, cruzaban el Canal de la Mancha. Eso primero. Segundo, los franceses tienen una línea mucho menos tolerante con los inmigrantes en general, tolerante. ¿En qué sentido? En Francia la policía la tiene clara. Policía que tiene mucha gente musulmana dentro. La policía tiene clara. Lo primero que hay que mantener es el orden. Y en Inglaterra la gente tiene derecho, y apareció el derecho que yo creo que es central en esta historia para entenderlo. En Inglaterra apareció el derecho a no ser ofendido. Este es un derecho rarísimo que en la Argentina se empezó a funcionar con la historia del INADI, etcétera, con el derecho de no discriminar. Por supuesto que en Francia también está prohibido discriminar para el Estado contra un inmigrante, ¿sí? Pero en Inglaterra vos no podés discriminar, vos no podés decirle a alguien negro, hablar mal del Islam, decir que el Corán es un libro parecido a la Milucha de Hitler. Todo eso vos vas a la cárcel y la policía viene enseguida. Esto es muy importante. Mientras que por otro lado el crimen subió muchísimo en Inglaterra, en su gran mayoría, es cierto, por inmigrantes, pero no solo inmigrantes, por supuesto, en su gran mayoría por inmigrantes,
El problema fue que la policía dejó de ocuparse de los crímenes y le dio más importancia a los crímenes de odio, los llamados crímenes de odio, es decir, los insultos, etcétera. Claro. A esto tenés que sumarle una tercera vertiente más que tiene que ver con Inglaterra, y es que el sistema judicial inglés es muy distinto al francés y no hay jueces de instrucción. Entonces es mucho la policía. El otro día yo vi un video, yo no sé si lo viste vos, en donde hay una persona, yo no sé cómo se dice una persona, decir la palabra correcta, la persona enano, pero una persona que tiene, mide, no sé, sí, de 20, ¿sí? Sí, de talla pequeña. Vestido de policía. Mira. Vestido de policía. Es decir, vos, en algún momento se empezó a romper la lógica. Y cuando vos tenés leyes que no son lógicas y cuando tu persecución se hace así, los otros, especialmente las clases más bajas en Inglaterra, se sintieron discriminados, llamarlo así, que perdían los derechos de ellos frente a una aluvión gigante, muy grande, de inmigrantes en Inglaterra. Claro. Esto es lo que está detrás, yo te diría, como principio, ¿sí? Sí, claro. Bueno, muchas veces veíamos protestas de inmigrantes reclamando malos tratos, inmigrantes reclamando persecución policial, pero lo que empezamos a ver ahora son protestas contra los inmigrantes, protestas contra esto que vos estabas planteando, ¿no? La justicia siendo más severa con una persona que escribió un posteo en Facebook que con una persona que agredió a otra persona físicamente. Así es, sí. Vos llamabas por teléfono a la policía, alguien te sacó un cuchillo o te robaron y no aparecía la policía. Si vos querés que venga la policía y decir, me robó y me dijo negro, ahí vienen todos. Pero no es porque ellos que deciden eso, estas eran las órdenes. Claro. Y además vos tenés un problema también es un país que tenía mucho trabajo. Acordate que hasta el Brexit, acá tiene que ver también el Brexit, ¿sí? El Brexit pasa por el tema de la inmigración. El voto en Inglaterra del Brexit tenía que ver con la inmigración ilegal. Vienen los Tories, bastante inútiles en sus últimos gobiernos, fueron un desastre, la verdad. Decidieron mandarlos a Ruanda, ¿te acordás? Sí. Que llega ilegalmente, lo mandan a Ruanda. De hecho, hoy salió, a propósito, un fake news, era fake, que decían de que a los blancos que arrestaron ahora por los desmanes, que a todo eso los arrestaron a todos enseguida, ¿sí? Los van a mandar a las Islas Malvinas a detención, ¿no? Era a propósito, ¿no? Solo para hacer enojar, pero para que veas qué tipo de fake news andan dando vueltas, ¿sí? Claro. No, pero es interesante lo que planteas con las fake news. Acá hay mucho de fake news o recorte o edición de lo que pasa. ¿Qué pasa con la utilización de la fake news? Porque una cosa es una fake news y trucar una foto para hacer quedar mal a una otra persona, y otra cosa es, a través de la desinformación, a través de la manipulación, a través de la fake news, incitar a, no sé, responsabilizar de un asesinato a una persona que no es, y a esa persona vincularla con una comunidad que no era, y eso genera una reacción por parte de personas agrediendo a esa comunidad vinculada injustamente a un hecho. Dos cosas. Primero, el agua ya estaba hirviendo, ¿sí? Simplemente le agregaron fuego. No es que, era gente que se llevaba a todo el mundo bien y salió esto. No, ya venía. Mirá, durante la guerra ahora de Israel contra Hamas, hubo manifestaciones en Inglaterra muy graves en donde se destruyeron muchísimas cosas y nadie fue arrestado. Además que los slogans era la destrucción del Estado de Israel, la persecución de los judíos. Los judíos en Inglaterra están aterrorizados, pero aterrorizados, ¿eh? Y esto yo lo conozco porque tengo muchos amigos que viven allí y leo todo el tiempo, y es terror, es miedo, le tienen miedo. La gente se sacó el solideo, la kipá, ¿no? Eso que se pone en la cabeza a los judíos religiosos. Uh-huh. Nadie anda con una estrella de David en la calle. Mi nieto estuvo de visita allá y le dijeron no hables en hebreo. La situación está difícil en serio. A eso le agregas que aparece algún fake news, como el caso de las tres nenas que fueron asesinadas por un chico que al final no era ni musulmán, ni era ni nada de lo que decían, ni había nacido en Inglaterra. Y bueno, era la chispa que faltaba, estaba todo lleno de nafta, ¿sí? Esto no iba a dejar de pasar. Uh-huh. Pero la respuesta del gobierno laborista, es tan dura contra los blancos, es decir, metieron 1.000 personas en la cárcel, 1.200. De las manifestaciones con destrozos y con amenazas en Inglaterra de los movimientos pro-palestinos o de los movimientos pakistaníes musulmanes, no hay nadie en la cárcel. Uh-huh. O hay 2 o 3. No, claro. Es decir, esto no augura nada bueno. La gente no lo va a tomar bien que haya 1.000 personas en la cárcel y de los otros no haya nada. No, por supuesto. Y
me voy del otro lado, ¿no? ¿Hay realmente igualdad entre, podríamos llegar a decir, los nativos y los inmigrantes, más allá de que sean de la India, que sean, digamos, de la parte continental o extracontinental de Inglaterra? ¿Ganan lo mismo? ¿Hay diferencias sociales? ¿Hay diferencias económicas? ¿Hay desigualdad social entre los que vinieron contra los que están acá hace más tiempo? Si hablamos de la gente de clase media-baja, que es la gran mayoría de los ingleses, no hay mucha diferencia, pero sí los que vinieron de Etiopía, llegaron a Inglaterra cualquier cosa, afganos, etíopes. Esa gente sí está en peores condiciones económicas, pero porque tienen 11 hijos y del Estado. En Inglaterra hay una regla muy interesante. No importa cuán caro sea el barrio, en el medio del barrio tiene que haber un edificio con un porcentaje, yo no sé exacto cuál es el porcentaje, de gente que vive ahí, que son gente que recibe ayuda social. Toda mujer inglesa, blanca o no blanca, que tiene 2 hijos, tiene derecho a un departamento. Automático. Hay muchísimas mujeres sin estar casadas en Inglaterra. Muchísimas. Porque les conviene. Porque se embarazan 2 veces y después les tienen que dar una casa. O 3, dependiendo de la zona. Hay muchas situaciones. Por otro lado, tenés gente muy rica viviendo en Inglaterra que vinieron de otros países. Inglaterra instituyó un sistema impositivo en el cual los extranjeros que vienen a vivir a Inglaterra no pagan impuestos. No pagan nada. Con tal que vivan allá y gasten. Y claro, Londres está llena de los árabes, de rusos, de chinos. Y eso también a los envidiosos les hace doler mucho, ¿no? Claro. Ven toda la gente que ve. Y esto encareció, por ejemplo, las viviendas muchísimo. En Inglaterra los precios son prohibitivos. A eso le agregas que la tasa de interés de la libra inglesa es bastante fuerte, bastante alta. Las hipotecas son carísimas. Entonces la gente no llega a tener el propio departamento. Y mientras tanto que ven que a los otros, que a los inmigrantes les dan, y a las mujeres solas que tienen 2 hijos también se lo dan. Es un problema y hay mucho crimen. Hay mucho crimen en Londres. Londres es una ciudad ahora insegura. No toda Londres, por supuesto, sino zonas como Chelsea, en donde no, pero es una ciudad insegura. Y, a ver, producto del Brexit, Inglaterra tuvo situaciones económicas que resolver. Digamos, ¿qué tanto impactó en lo que son servicios públicos? Educación, sanidad, vivienda, digamos, ¿qué onda? No, la sanidad inglesa es un desastre. Se llama el NHS, National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, que no funciona. Primero, en general, las cosas gubernamentales, los sistemas de salud gubernamentales en el mundo casi en ningún lugar funcionan. En Francia funcionan bastante bien, en algunos lugares de Canadá también, pero en general no funcionan muy bien. Y no hay alternativas privadas, o prácticamente no hay alternativas privadas. No es como en Argentina, que están todas las prepagas, las medicinas prepagas. Eso en Inglaterra prácticamente no existe y es muy malo. En España tiene un muchísimo mejor sistema de salud nacional, pero muchísimo mejor que el de Inglaterra. En Inglaterra está colapsado. Yo conozco gente que espera una operación de cáncer 6 meses. Es un desastre total. El Brexit hizo un poco de daño porque había muchísimas enfermeras inglesas, españolas, que habían venido a Inglaterra y parte se quedó, pero parte se fue. Esto también hizo que falten enfermeras, pero está mal administrado, mal hecho, mal armado. Y ellos lo hagan como una vaca sagrada, no se puede ni tocar. Y es un problema. La gente que tiene plata, por supuesto, pueden ir y pagarse una clínica, hay clínicas privadas también, pero no hay un sistema de salud privado alternativo como lo hay en Alemania. Alemania es prácticamente todo privado, si bien pagado por el gobierno, es privado. Claro. Viene el Estado y te paga. Está viniendo abajo Inglaterra en muchos sentidos. Social, tema de salud, es un problema, es un problema y además los corren a todo el mundo con el tema del calentamiento global entonces la gente se pasa 15 minutos, 20 minutos todos los días ordenando la basura, te revisan la basura para ver si me pusiste las botellas en el lugar correcto, los plásticos o los papeles, y si vos los pusiste sucios, y en ese caso te ponen una multa, y las multas son brutales, son de 600 libras, y que son como 700, 800 dólares. Es duro, además los impuestos son pesadísimos en Inglaterra, muchos impuestos. Y ahora que subió el laborismo, van a gastar mucho más plata que Inglaterra no tiene. Y yo supongo que esto va a llevar a Inglaterra a una crisis económica mayor. A eso le sumás de que en los Estados Unidos la idea de que Inglaterra es el gran aliado medio está desapareciendo. Inglaterra tiene problemas, el Reino Unido tiene problemas serios. Estoy pensando, ¿no? este fenómeno de Gran Bretaña, de inestabilidad, porque vos recién decías el Brexit, pero Inglaterra, la verdad, es muy difícil establecer cuándo fue el último primer ministro o la primera ministra que estuvo
largo en el tiempo, ¿no? Varias veces hubo que hacer gobierno nuevamente. Digamos, no es un fenómeno... El último que estuvo mucho tiempo fue Tony Blair. Pensé exactamente en lo mismo, en Tony Blair. Gordon Brown no estuvo poco, pero tampoco no demasiado. No, claro. Bueno, estuvo Margaret Thatcher, por supuesto, si vamos más para atrás. Ahí atrás hay mucho. Claro, pero de la historia moderna, la única figura que se me ocurría era Tony Blair, como permanentemente en el tiempo. Después en el resto hubo mucha inestabilidad política en Inglaterra. Mucha inestabilidad. ¿Y ahora qué situación? Porque vos estás planteando, es una situación muy complicada, pasa esto, tenemos problemas de inmigración, tenemos problemas sociales, tenemos problemas de recursos, tenemos problemas de reclamo político. Y el reclamo político hizo que hubiera un cambio en los líderes políticos, quien se hace cargo ahora del gobierno. ¿Hay expectativas digamos, acá mucha gente dice, bueno, se rompió todo y hay mucha gente que tenía expectativa que venía Milei, que venía de otro lado? Con este cambio en Inglaterra, ¿hay expectativa o es más de lo mismo pero con otro color político o peor? La gente votó al laborismo para no votar a los Tories, a los conservadores. Fue más por asco que por amor. En Argentina parte del voto también fue así, ¿no? Por supuesto. No votar al kirchnerismo y votar lo que sea. Y vamos a ver si salió bien o mal, si como todo, los pingos se ven en la cancha. Pero en Inglaterra el Partido Laborista es un partido dividido en sí mismo entre una ala centrista, la ala de Tony Blair, ¿sí? Y una ala de izquierda extrema, muy extrema. Y bueno, y entonces tratan de convivir entre ellos. Como tienen una mayoría tan grande, no es un problema. Pero si ellos no logran controlar lo que pasa en este momento, y ellos en teoría lo controlaron porque pusieron a todo el mundo en la cárcel, lo detuvieron, si esto sigue, si esto no es la ultraderecha, porque todo el tiempo se dijo es la ultraderecha la que está haciendo los desmanes, y sí, había también gente de la ultraderecha, pero hay mucha gente no de la ultraderecha. Hay ciudades donde esto pasó que donde no hay ultraderecha. Si este malestar sigue, no hay gobierno que aguante un desmanes así permanente, ¿sí? La policía los arresta y ellos van y la gente se saca. Y si además de esto hay una crisis económica o no logran sacar la economía a flote, cosa que hay muy buena chance porque los socialistas en general no tienen, en Inglaterra, no tienen un buen récord de hacer a los ingleses más ricos. Tony Blair sí, pero Tony Blair era de centro derecha, básicamente. ¿Te acuerdas que estuvo a favor de la invasión a Irak, etcétera? Uh-huh. Este hombre que está ahora, Starmer, es un hombre de centro. Y es un abogado, pero alrededor de él está toda la cúpula de izquierda y probablemente no tenga el éxito que él quiere tener. Ahora, si él piensa gastar sumas inmensas de dinero, Inglaterra se va a tener que endeudar cada vez a tasas más altas, porque cada vez le van a creer menos que la van a devolver. Vos imaginate, el bono inglés es un bono que la gente lo tenía atesorado casi como oro. La libra inglesa era la moneda y hoy se terminó eso. Uh-huh. Claro. Imagínate qué va a pasar porque así como hay una inflación, si vos emitís mucho dinero, cuando vos emitís muchos bonos, tenés que cada vez pagar una tasa más alta, porque cada vez hay una obligación mayor de pagar más cosas y cada vez hay menos chance que la pueda pagar. Y en la Unión Europea eso no puede pasar porque tenés todos los países atrás, más Alemania, ¿sí? Está Alemania y están todos los demás. Inglaterra no tiene a nadie. ¿Quién le va a pagar las deudas? Mi pregunta es, ¿no? A veces es un poco... Creo que es difícil establecer paralelismos. Nosotros acá vivimos con mucho conflicto social los últimos años y da la sensación de que lo empezaron a resolver cuando siguieron con la ayuda social, pero empezaron a identificar delitos, responsables, gerentes de la pobreza y la verdad que últimamente no hay conflicto social. ¿El conflicto social que se está viviendo en Inglaterra es fácil de desactivar? Yo creo que no. Yo creo que seguro este partido no lo puede hacer, el anterior tampoco, pero este partido seguro no lo puede hacer porque va a apoyar mucho más la inmigración. El problema de Inglaterra va a ser que ahora es un llamado vengan, ¿no? No sé si realmente es un llamado así, pero la gente va a venir porque va a ser más fácil, porque no los van a echar, porque les van a dar, igual le estaban dando muchísimos derechos. Y cuanto más inmigración venga, más inestabilidad va a haber, más enojo va a haber. Inglaterra tiene que usar más plata para mantener estos tipos porque ya no va a haber tanto trabajo para ellos. Yo creo que no y creo que el conflicto se va a hacerse cada vez más duro. Como no va a venir, como el gobierno puede estar hasta 5 años sin elecciones, esto puede seguir pudriéndose, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Las relaciones entre la gente se arruinan. ¿Entendés? No, claro, por supuesto. Es un problema. Claro. Y escúchame, ¿qué y por dónde empezaría, digamos? Porque evidentemente
de alguna forma hay que solucionarlo, pero muchas veces esas soluciones vienen de decisiones que no son políticamente correctas o que son cuestionables desde lo electoral, digamos. ¿Qué debería hacer Inglaterra para empezar a resolver esta situación? Yo no tengo la solución para eso, no se me ocurre. Ellos están en un barro muy grande, quizás habría que pensar en darle muchísimo más independencia a zonas determinadas. Mira, Leeds, por ejemplo, el intendente de Leeds, de la ciudad de Leeds, es un musulmán extremista. Uh-huh. Me preguntás a mí y en algún momento quizás va a haber que segregar. No, es que no hay solución. Tu problema está que en Francia está todo el mundo obligado a ir al colegio y a aprender en francés, ¿sí? Y la mujer no puede andar con velo. Está prohibido el velo en Francia, ¿sabes? Sí. Lo primero que tienen que hacer en Inglaterra es de alguna forma obligar a la gente que tiene una cultura totalmente opuesta, en la que hay, por ejemplo, circuncisiones femeninas. No sé si la gente sabe lo que es, pero básicamente se extirpa el clítoris a las mujeres, a las chicas de 8 o 9 años. Sí. Está prohibido en Inglaterra, pero la verdad es que se está haciendo cada vez más. Hay casamientos con chicos, hay casamientos informales, ¿sí? Los casan y el Estado no se entera. En Francia la gente está muy metida adentro, las autoridades saben mucho sobre la gente. En Inglaterra no, y si te tratás de meter, sos un racista. Si te tratás de decir algo, me discriminás, como decían en la Argentina, me acuerdo, uh-huh. la frase esa. Claro. Me pasó. No, pero estoy pensando que Inglaterra está más cerca de obligar a la gente a que se cubra la cabeza de combatir cualquier tipo de cuestión religiosa. No, eso seguro no va a pasar. No, y hasta el símbolo como la reina que se murió. Este señor que está ahora es mucho menos popular que ella, ¿sí? Uh-huh. Que era un símbolo, y hoy no, ni eso, hay peleas dentro de la Casa Real, hasta ahí hay desintegración. Uh-huh. Ni hablar de la religión anglicana que está en franca retirada frente a un islam que cada vez se hace más y más fuerte en Inglaterra. Las mezquitas, hay cientos y cientos y miles de mezquitas. Vos sabés que en Japón no hay mezquitas, ¿sabías, no? No sabía. Están prohibidas las mezquitas. Mira. Están prohibidas las mezquitas. Sí. En Suiza están prohibidos los minaretes ahora. Pero vos en Inglaterra vas y escuchás al muazzin en todos lados. Otra vez, yo no tengo ningún problema con eso. Si cada uno tenga la religión que se le dé la gana y le rece al Dios que quiera. La pregunta es si eso también le da un derecho a exigirle a los demás a que le den un trato especial, que es lo que está pasando en Inglaterra. Pero yo tampoco tengo crítica contra eso. Si la gente está dispuesta a vivir así, me parece perfecto. Pero no funciona. El problema es que no funciona. No es que está mal o está bien. No es un tema de valor, es un tema pragmático. Claro. En el país de los analíticos, ¿sí? El país donde nace la filosofía analítica, donde nace la objetividad, ¿sí? Se vive en un mundo subjetivo totalmente. Muy raro. Increíble la situación que estás describiendo con respecto a Inglaterra. Bueno, Muki, siempre es un placer conversar con vos. Siempre me ayudas a entender y a aprender un montón de cosas. Así que te agradezco el tiempo que compartimos semana a semana. El placer es todo mío. Y bueno, ya en la próxima semana ya no voy a estar en Buenos Aires. Ok, tenés el destino ya más o menos, tenés el ticket marcado. Sí, vuelvo a Francia. Ah, volvés a Francia. Vuelvo a Francia, sí, le escapo el frío. Muy bien, lo haces muy bien. La gran golondrina, te mandas la gran golondrina, escapando del frío y yendo hacia donde está el sol. Muki, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo. Un gran abrazo. Esto es El Observador Internacional. Es Muki Tenenbaum. Yo soy Horacio Cava, que los esperamos en el próximo episodio. El Observador Internacional.